Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Yo soy Ana, de L35, y quería dar las gracias a mis compañeros también, sobre todo a Santiago y a Miriam, porque realmente no sabíamos cuál iba a ser la ponencia de cada uno, yo creo, ¿no? Y sin embargo, casi por suerte, yo creo, nos vamos a complementar en este tema de la industrialización, porque Santiago traía un caso de industrialización que es más usual. Las naves están más acostumbradas tal vez a estos procesos de industrialización, y Miriam nos ha hecho un pasaje por varios ejemplos, y esto va a ser casi pues como un estudio de caso más particular de una obra de vivienda en la que el introducir estos procesos de industrialización ha sido casi un factor como por suerte, digamos, o sea, por desarrollo del propio proyecto, de la situación que se estaba viviendo en el momento. Y bueno, eh, este proyecto de 455 viviendas, bueno, ha sido una experiencia con unas peculiaridades para nosotros que os vamos a contar hoy. Es un proyecto situado en una parcela, en una manzana que en los últimos, diría, aproximadamente 6-7 años se ha visto cambiada por completo, porque era una manzana completamente vacía, justo enfrente de la sede de Repsol, una manzana situada entre la calle Méndez Álvaro y las vías del tren en dirección a Atocha. Y esta zona, que era pues una de las pocas manzanas de esta zona tan centro que quedaba por explotar, en los últimos 5 años se ha colmatado por completo, como sabréis pues los que os dedicáis al sector. Y específicamente esta parcela, que la vemos sombreada en rojo, era la parcela trasera de esta manzana, mirando hacia las vías del tren, que cogía además el centro de la manzana para su urbanización. Entonces, bueno, como primera peculiaridad de este proyecto, nuestro cliente era Acciona Inmobiliaria, era el promotor y sin embargo no iba a ser el tenedor final de este edificio. Había un fondo de inversión, Greystar, que iba a poner, o sea, iba a sacar estas viviendas en régimen de alquiler, estas 455 viviendas, y esto es un factor que define mucho, y lo comento porque definió mucho el proceso de tener que industrializar procesos, porque había un plazo que sí o sí había que cumplir. Es decir, el edificio se tenía que transmitir, se tenía que hacer esa compraventa y la obra tenía que acabar en un plazo de 20 meses. Y bueno, todos sabemos cómo son los plazos en obra. Los procesos de industrialización son los que nos han ayudado a llegar a cumplir realmente estos plazos, y esa fue la primera peculiaridad del proyecto. La segunda es que es un proyecto de una tipología que para nosotros es no nueva, pero bueno, que se está aplicando ahora mucho, tipo co-living, flex living, en el que es una especie de híbrido entre un residencial y un hotelero. Hay que entender estas dos tipologías y casarlas bien, porque no es un hotel, o sea, no es terciario, es vivienda, pero prima el espacio de zonas comunes, y el espacio privativo se pasa a un segundo plano. Es decir, hay que focalizar la atención en las zonas comunes. Este edificio se desarrolló en el proyecto con más de 1.000 metros cuadrados de zonas comunes interiores, es decir, de uso y disfrute para los usuarios, y esto define mucho el carácter del propio edificio. Por hacer un resumen rápido en planta, esta sería la planta de acceso. Vemos que, no sé si hay punteros, sí, vemos que está semienterrada la planta de acceso. Esto es porque la calle trasera tiene una diferencia de cota grande. Tenemos el acceso por esta calle, que es la calle Leganés. Para que nos ubiquemos, la calle Méndez Álvaro estaría por esta zona de aquí, y en esta zona tenemos las vías del tren. Entramos directamente a un acceso que ya son parte de esas zonas comunes,
y continuamos a la siguiente planta en la que ya vemos esa gran urbanización, más zonas comunes y empezamos a ver las viviendas. Quería poner sobre todo la planta tipo porque como igual que los ejemplos que ha comentado Miriam, fuimos a un esquema en espina central con un pasillo que distribuye las viviendas. Para optimizar sobre todo esta modulación de viviendas, porque se trabajaron distintos mix, un dormitorio, estudios, 2 dormitorios, finalmente el mix y digamos el usuario final que proyectó Greystar que iba a tener era ese joven profesional, con lo cual fuimos a un mix más de estudio y un dormitorio, en el que yo creo recordar que el 49% de las unidades eran estudios, es decir, muy enfocado a modular de una manera, pues como se ve en esta planta de estudios que son casi habitacionales, o sea, viviendas casi habitaciones, con viviendas también de un dormitorio, y las de 2 dormitorios nos colmatan un poco las esquinas. Este esquema con espina central nos permitía además planificar bien todo el tema de instalaciones, dejando patinillos a ambos lados, como se ve en la planta de este pasillo, lo que además nos facilitó después introducir procesos industrializados como son los baños, ya que podíamos engancharnos a esa espina central de una manera flexible. Esto es la planta décima en la que encontramos más zonas comunes. De nuevo recalcar ese carácter de importancia de esas zonas comunes que se tienen que salpicar a lo largo del edificio. Y por pasar rápidamente por encima de la volumetría, este edificio colmata esta manzana con... es un bloque de 14 plantas, una barrera urbana, un bloque muy masivo, y era un reto para nosotros descomponer este sólido, ¿no? Y acercarla a la escala de peatón. Y el juego estuvo un poco en descomponer ese bloque, en hacer paquetes, siempre teniendo en cuenta que detrás de esta descomposición tenemos una planta que tiene que ser eficaz, que la hemos visto, tiene que ser de arriba abajo y en vertical, sobre todo en la tripa del edificio, esa misma planta, esa secuencia estudio sobre estudio, el mismo pasillo sobre pasillo, y que no queríamos reflejar en 14 plantas esta secuencia hacia el exterior, queríamos humanizar un poco esta escala tan grande del volumen y se optó por hacer estos paquetes con este juego en la fachada para descomponer ese gran volumen en paquetes en la que encontramos esas peculiaridades pues, de zonas comunes que vemos en planta décima o viviendas con balconadas corridas que nos van rompiendo esos paquetes. Y vamos un poco a focalizar en este proceso de la industrialización que, como ya han comentado mis compañeros, nos encontramos en un momento en el que la falta de mano de obra es ya, bueno, es el problema. Cuando acabamos el proyecto, realmente no teníamos, aparte de la fachada, que sí estuvo concebida como industrializada desde el principio, esa doble piel, no estaban concebidos los elementos como industrializados porque en el desarrollo del proyecto suponía un sobrecoste en el precio de primeras. Es decir, tú te sientas, y esto lo sabemos todos, y al final tenemos pues un baño en números puros y sobre el papel puede ser más barato todavía a día de hoy que construir un baño in situ, de manera tradicional, y el baño industrializado parece que podía encarecer ese proceso. Pero nada más lejos de la realidad, nos vimos obligados a industrializar procesos por el tema del plazo, teníamos que llegar a un plazo, la constructora estaba remando a favor, sabían que tenían que entregar en un plazo, con lo cual realmente cuando se evaluaron los elementos que se podían prefabricar, estos son 3 ejemplos que se prefabricaron, la cimentación con pilotes prefabricados, los baños y la fachada.
Cuando se llegó al momento de decidir ese incremento que podía ser, por ejemplo, vamos a usar de estudio de caso los baños, podía suponer igual un 20%, un poco menos, de sobrecoste, que realmente cuando acabamos la obra, por abaratar medios auxiliares, reducir el plazo, sobrecostes que no se pueden prever, y realmente es muy difícil estudiar esto porque no se puede hacer una misma obra de dos maneras diferentes. Nunca podremos saber realmente cuál habría sido el coste de no haber industrializado los procesos. Pero al final de la obra realmente ese sobrecoste se ve absorbido. El tema de la posventa, de los remates final de obra. Y bueno, para nosotros, aparte, por supuesto, está el tema de reducción de plazos, pero también la reducción de riesgos laborales, el control de calidad que se puede hacer con los elementos industrializados, ya que se fabrica en un entorno contenido, la reducción de residuos, ya que estás dentro de una nave trabajando y hay mucha más reutilización, y recalcar que, según datos de la Plataforma de Industrialización de la Vivienda, en España menos de un 1% de la construcción de vivienda es industrializada, y esto, por eso decía Santiago, que comentaba el tema de las naves. Podemos estar más acostumbrados al proceso de industrialización en naves, pero tenemos que empezar a introducir estos procesos en vivienda. El tema de los baños industrializados no es nuevo, ni mucho menos. En este caso teníamos 500 baños y conseguimos reducirlos a 5 tipos. Los arquitectos que estén hoy aquí saben lo complicado que es tener pocas tipologías en un edificio, aunque parezca que se repiten. Tenemos estudio, un dormitorio, 2 dormitorios. Al final acabas con un montón de tipologías. Es muy difícil reducir a pocos tipos, pero se hizo un esfuerzo muy grande antes de empezar la obra, junto con la constructora, para encontrar esas 5 tipologías y estudiar, como ya hemos visto en los ejemplos que han puesto Santiago y Miriam, estudiar esa estructura para que esos huecos de instalaciones, todos estos elementos previos estuvieran bien estudiados antes de empezar. Teníamos que elegir el portarrollos antes de empezar, teníamos que elegir todo antes de empezar, y esto es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer en el desarrollo de los proyectos, para cambiar un poco el chip y empezar a pensar con una perspectiva industrializada, que no le va a quitar calidad al proyecto, al revés, se la va a dar, y simplemente integrarlo como una herramienta más. Estos baños eran específicamente de Butec, de porcelanosa. Fuimos a la fábrica allí en Castellón. Como anécdota, cuando llegamos a la fábrica, íbamos con la constructora, con el jefe de obra, que según entró en la nave dijo: vale, están aquí todos los alicatadores, que no encontramos ninguno. Es decir, obviamente la mano de obra elige ir a trabajar en entornos como una nave, donde pues no llueve, no hace ni frío ni calor, tienen un baño. Es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, yo creo, desde arquitectura por lo menos, e implementarlo mucho más de lo que lo estamos implementando, porque es una realidad que ha llegado. Ya no tenemos más opción que integrarlo dentro de nuestro desarrollo. Y bueno, aquí podemos ver el proceso desde la fábrica hasta el transporte. Todo ello se servía desde la fachada principal con unos montacargas, y se transportaba al centro del pasillo y se colocaba. Y bueno, pues este era el resultado final. La verdad es que este proyecto en general para nosotros ha sido un proceso de aprendizaje en el que hemos tenido la suerte de ir muy de la mano, tanto de la constructora como de la promotora, y también del cliente final, que iba a ser ese fondo de inversión. Todos hemos trabajado con un fin en mente común, y bueno, estamos muy contentos del resultado final, la verdad. Ha sido un proceso muy, muy interesante que compartir con vosotros.